Hola, qué alegría volvernos a ver aquí en Encuentros Live, en este espacio que Levi Films ha creado para que todos ustedes puedan conocer un poco más de la vida de todas estas personas que interpretan los diferentes personajes en las películas. Y el día de hoy traigo a una invitada maravillosa. Hace mucho tiempo no la vemos frente a cámaras, pero ella sigue firme perteneciendo a esta gran familia de Levi Film. Y el día de hoy está con nosotros Claudia Marcela Jiménez Rubio. Bienvenida, Claudia Marcela Jiménez Rubio. ¿Cómo estás? Qué alegría tenerte aquí con nosotros. Ay, qué linda, muchas gracias. Estoy muy bien. Aquí en mi casa pasando este tiempo de confinamiento feliz. Qué bueno, nos alegra mucho. Bueno, sí, esto es algo, como te dije, informal. Nos vamos a tomar un cafecito el día de hoy contigo y la idea es, bueno, que nos cuentes un poco más acerca de tu vida, conocerte un poco más, tu historia. Entonces, bueno, como digo siempre, comencemos desde el principio. ¿Tú dónde naciste, Lala? Cuéntanos. Yo nací en Bogotá, soy de familia, mi mamá es paisa, mi papá es santandereano, pero yo nací en Bogotá, entonces tengo sangre brava. Sí. Perfecto, ¿y nos puedes contar un poco acerca de tu niñez? ¿Dónde estudiaste? Si tienes hermanos, luego si fuiste a la universidad, qué carrera estudiaste, todo esto. Vale, pues yo estudié en varios colegios porque cuando estaba chiquita no era muy juiciosa, entonces estudié en varios colegios. Cada año juiciosamente lo hice en un colegio diferente, entonces pasé por todos los colegios de Bogotá. Estudié también en la universidad diseño industrial y fue para mí pues, una carrera bien impactante y espectacular porque imagínate que descubrí que mi vena creativa pues estaba ahí, aunque vengo de familia de artesanos. Mi abuelito fue uno de los fundadores de Vima, que en ese tiempo se llamaba IMA, y digamos que el arte siempre ha estado en mi familia. Mi abuelita tocaba el piano y era una súper artista, mi abuelito tocaba el violín espectacular, nunca lo hicieron de manera profesional, wow. pero pues sí lo hacían y lo hacían muy bien. Mi mamá es artista plástica, entonces digamos que el diseño industrial para mí ha sido una mezcla entre pues eso que venía de mi familia y lo que encontré que yo misma tenía. De hecho me dediqué al diseño de joyas, diseño y elaboración de joyas, entonces tengo un taller de joyería. Y digamos que esa es mi profesión, a eso me dedico. ¿Qué más? ¿Quiénes conforman la familia? ¿Tienes hermanos, hermanas? Yo tengo 6 hermanos, soy la quinta de 6 hermanos. ¡Wow! Una familia grande. Sí, somos muchos, soy la quinta como te digo, entonces casi soy la consentida. Qué bueno, qué bueno. Y cuéntanos, Claudita, ¿en qué momento conoces de Dios? ¿Quién te habla de Dios? ¿Cómo fue? Bueno, yo llegué a los pies de Dios. Bueno, cuando estaba en el colegio, cuando yo estaba como en séptimo o en octavo, tenía una compañera y a mí ella siempre me llamaba mucho la atención porque yo era del grupo de las rebeldes y ella era del grupo de las juiciosas. Entonces, ella era muy... O sea, eras indisciplinada. Pero mal, o sea, muy... Por eso nos contaste que cada año fue en un colegio diferente. ¿Por qué? Porque sí, decían, no, mire, señor, señora, no la podemos seguir teniendo aquí. Total, decían, no, o sea, no, esta china no nos la aguantamos, llévesela de aquí. De hecho... Y académicamente sí te iba bien. Mira, yo le decía a mi papá cuando comenzaba el colegio, este colegio no me gusta, te lo digo desde el comienzo,
no me gusta el colegio, entonces no pienses que voy a pasar el año. Y mi papá era, no, pero ¿cómo así tienes que pasar? Bueno, al final de año entonces además yo pensaba que el colegio era un sitio como para pasarla rico y no para aprender, o sea, yo de verdad que era terrible. Y me decían, tienes que hacer las tareas, y yo las hacía, y la profesora me decía, hiciste la tarea, y a pesar de haberla hecho y tenerla en la maleta, no la presentaba. Y le decía, no, pues no la traje y no me importa y punto. O sea, mal. Wow. Rebelde, pero muy, muy mal. Y está esta compañera entonces de colegio, ahí nos estabas comentando. Era una persona que a mí me impactaba mucho porque ella era muy tranquila, ella era una persona con su corazón muy noble y yo siempre le preguntaba, bueno, ¿tú por qué eres así? ¿Tú por qué eres así? ¿Tú por qué no eres loca como yo? Y ella me decía, lo que pasa es que yo tengo a Dios en mi corazón. Y yo decía, lo que eso es una fanática loca, está mal, no, bueno. Pero eso para mí fue como wow, o sea, qué espectacular, porque yo no conocía a una persona como ella. De hecho, yo siempre le estaba preguntando cosas y bueno, terminó el año, a mí me echaron del colegio, me fui para otro y se acabó mi curiosidad. Después, cuando ya estuve en la universidad, en segundo semestre, me corresponde un profesor y este profesor comienza a hablarme de Dios. Entonces, en mi familia estábamos pasando una situación económica difícil porque mi papá entró en una quiebra importante, entonces comenzó un proceso como de embargos y de cosas que nosotros no entendíamos, nunca lo habíamos vivido y para nosotros fue pues bastante difícil, entonces yo nunca había montado en buseta, me tocó coger buseta solita y entonces yo pues estaba muerta del susto, yo decía, Dios mío, si yo voy a llegar a mi casa, si me van a matar, bueno, fue horrible. Al final fue súper bonito porque fue en el tiempo en el que yo conocí a Dios. Entonces, en el tiempo más difícil yo sentía que no tenía propósito, que mi vida como que no iba a ninguna parte. Yo decía, Dios mío, ¿yo para qué nací? Me quiero morir, o sea, la vida no sirve para nada, la vida no vale nada, la vida, o sea, no sé para qué respiro cada mañana. Y cuando yo conozco a Dios, comienzo a encontrarle realmente un sentido en mi vida y entender que no era un accidente, que Dios tenía un propósito para mí, que había nacido en el corazón de Dios y que Dios me había planeado aún desde antes de nacer. Así es. ¿Y quién te habla? Pasa esto de la quiebra, momentos difíciles, y entonces, bueno, llega el profesor y ¿qué te dice? Me dice, bueno, o sea, ¿dónde está tu esperanza? ¿Cuál es tu fe? Y yo le decía, ¿cuál fe? Si Dios existiera, no habría permitido que mis papás entraran en quiebra. Y él comienza como a abrazarme con los brazos de Dios. Pero yo no lo alcanzaba a entender. Él me llevó a otra iglesia, que era una iglesia maravillosa, pero no era el lugar en el que yo debía estar ni en el que me sentía bien. Entonces, después conocí otra iglesia en la que estoy actualmente, que es el lugar de su presencia, y digamos que en ese momento yo entendí tantas cosas de Dios. Yo vengo de una familia que, si bien no es atea, tampoco es una familia, digamos, que haya sido practicante en cuanto a la religión. Entonces, cuando llego yo a la iglesia, pues mi bisabuelita había tenido una experiencia terrible con una religión y había sido que ella entregó todo lo que tenían. Eran personas muy ricas, tenían muchísimo dinero y ella regaló todo a esa comunidad. Entonces mi abuelito tenía en su corazón como eso de ¿por qué la estafaron? Porque fue una estafa finalmente. Cuando ella ya no tenía nada, entonces le dijeron, no, pues tú ya no sirves para nada, entonces chao de nuestra comunidad. Entonces fue una cosa bastante complicada para mi familia. Pero cuando comienzo a entender que Dios no es religión, sino que es relación, comienza a cambiar realmente mi vida y mi corazón. Entonces, pues basados en eso,
yo comencé a pedirle a Dios, Señor, si tú existes, yo necesito conocerte, yo necesito que tú me hables, yo necesito que tú transformes mi vida y que tú me digas quién soy yo para ti y por qué estoy viva, dame un propósito. Y así conocí al Señor. Qué alegría ver cómo en algún momento de nuestra vida se nos va a presentar la oportunidad de conocer a Dios. Alguien nos va a hablar de Él. Y en ese momento, como dice Claudia, nuestra vida va a adquirir un propósito. Qué lindo. ¿Ya cuánto llevas ahí en la iglesia? Yo tengo en la iglesia... ¿Cuánto fue eso? En el 2020 cumplí 20 años de estar en la iglesia. Yo llegué muy chiquitica a la iglesia y ha sido para mí una súper bendición, porque yo le digo, Señor, gracias porque me evitaste tantas cosas difíciles en la vida. Y empieza entonces este caminar con Dios, de la mano de Él. Me imagino que obviamente, como todos, pues tuviste tus altibajos, ¿verdad? Pasaste por momentos difíciles. Sí, así es. Yo creo que lo más difícil que viví en mi vida y en mi camino con Dios fue entender que Dios no era un Dios solamente de dar y recibir, que yo le pedía y Él me daba y entonces no, sino cuando Dios comienza a transformar tu carácter, tu corazón, tu manera de pensar, tu manera de actuar, cuando yo entendí que Dios quería más de mí de lo que a veces yo estaba dispuesta a dar. El momento, digamos, como que tuve un quiebre en mi vida muy importante fue en el 2012, cuando mi hermano, uno de mis hermanos es diagnosticado con cáncer y fallece. En 3 meses después del diagnóstico, después de que comenzó a enfermar, él fallece y eso quebró mi vida porque yo no entendía por qué Dios no había respondido a mis oraciones, porque yo sentía que me había dejado sola, porque ese sueño y digamos, esa petición que yo le hacía al Señor, sánalo, no lo hizo. No llegó. No llegó. Entonces para mí eso fue terrible y digamos que fue como un quiebre, pero fue un quiebre que me ayudó a entender otra faceta de Dios, y era la faceta del Dios papá que te ama y te protege y te da lo mejor. Y yo pienso hoy, después de muchos años, tal vez si mi hermano se hubiera sanado, se hubiera perdido, porque su camino no era el camino que tal vez yo pensaba que Dios quería para él y que seguramente Dios no había trazado ese camino para él. Entonces, hubo un momento en el que yo estaba furiosa con Dios. Me dolía escuchar la palabra, me dolía escuchar una prédica porque yo sentía que Dios me había fallado. Entonces, en ese momento, yo le pregunté, Señor, bueno, entonces, como poniéndote un poquito en contexto, fui a la iglesia después de un mes de la muerte de mi hermano. Yo no podía bajarme del carro porque las piernas no me sostenían. O sea, mi cuerpo físicamente no tenía la fuerza para bajarme del carro. Recuerdo que ese día tuve que decirle a un señor que se acercó, esperar a que una persona se acercara y pedirle el favor de que me pagara el parqueadero, porque yo no me podía bajar del carro. Y me acuerdo que ese día yo le dije, Señor, ¿tú por qué no lo hiciste? ¿Por qué no lo hiciste? Y Dios me dijo, yo quería que él fuera salvo, no sano. Y para mí eso fue, wow, o sea, wow. Cómo entender que los planes de Dios son buenos, agradables y perfectos, y aunque a veces nos duela, y aunque a veces no sea lo que queremos, los planes de Dios son lo mejor para nosotros. Sí, así es, increíble, como tú dices, pues el Señor dice, ¿no? Que sus pensamientos no son nuestros pensamientos y que sus caminos no son nuestros caminos, y Él lo hizo por amor a tu hermano. Así tremendo, es. Porque pues pensó obviamente en una eternidad para Él. Así es. Bueno, Lalita, entonces pasa todo esto y luego como que me imagino vuelves y te conectas nuevamente con Dios, papá, y sigues en tu caminar.
¿Y en qué momento se atraviesa Levi Films en tu vida? ¿Cómo fue? ¿Quién te habló? Porque esa historia ni yo me la sé. Pues Cuéntanos. imagínate que fue muy chistoso porque fue muy chistoso y también fue Dios de una manera espectacular. Así como Dios hace las cosas espectacularmente, pues así lo Sí. hizo conmigo. Estando yo en medio de ese duelo, yo ya conocía al director, a Edgar Sánchez. Entonces yo lo llamé un día y le dije, él me dijo, ¿qué hubo, flaca? ¿Vos dónde estás? ¿Dónde te has metido? Y yo le dije, no, yo necesito hablar contigo, yo necesito que tú me ayudes. O sea, no he logrado salir de este duelo y habían pasado, pienso que por ahí unos 6 meses. Yo acababa de llegar de un viaje y él me dijo, ven a mi casa. Entonces, pues llegué a la casa de él y lloré, y lloré, y lloré. Él y su esposa Patti, que son hermosos y son maravillosos en mi vida, han sido maravillosos conmigo. Me dijeron, bueno, vamos a orar, vamos a tener un tiempo también de ministración contigo, pero Eder me dijo, tú necesitas algo diferente, o sea, necesitas encontrar algo distinto. Yo le decía, mira, ese ha sido mi clamor a Dios, porque cuando yo llegué a los caminos de Dios, mi idea de ser cristiana era obtener todo lo que quería. Entonces, si yo le decía, Señor, quiero ese trabajo, pues Dios me lo daba, yo estaba feliz y Dios estaba conmigo. Si yo quería Claro. esta cosa, entonces se lo pedía a Dios, Él me lo daba, yo estaba feliz. Siempre Tan era, sencillo. exacto, entonces siempre era, dame, 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 y Dios siempre fue bueno y siempre me dio. Entonces, pero seguía sin el propósito que desde el comienzo le había pedido. Yo le decía, Señor, yo quiero hacer algo para ti, yo quiero ser útil, yo quiero hacer cosas que sean trascendentales y que sean intencionales, y yo quiero que esto sea, que tenga repercusión en tu reino. O sea, no quiero tener una vida de dame, dame, reciba y plata, y no, yo quiero una vida Claro. que de verdad sea una vida intencional. Entonces, en ese momento estaban en una grabación y Eder me dijo, te invito a que hagas un papelito chiquitico. Y fue muy chistoso porque como yo era llorona, o sea, estaba de llorona total, Claro. me dijo, no, este momento te va a servir porque para ese papel te va a servir un montón. Y yo me acuerdo que fue un papel que hicimos con Sandy Villafañe, y fue espectacular para mí porque yo decía, yo no soy actriz, yo nunca en mi vida he hecho esto, nunca en la vida se me pasó por la cabeza, pues, pararme frente a una cámara, no, nunca, o sea, no era como algo que yo pensara que podía hacer, y resultó que salió muy bien. Después comenzaron los detrás de cámaras, yo le decía, yo te ayudo, por favor, pero no me pongas frente a una cámara porque me pongo nerviosa, yo me pongo roja, me pongo nerviosa, me comienza a temblar todo, la boca se me traba, o sea, comenzó a hablar cualquier tontería. Bueno, entonces él me dijo, no, tú puedes. Entonces comenzamos, pues comencé a ayudarlo como detrás de cámaras, con las luces, con la claqueta, ¿te acuerdas? Sí, eso fue en el año 2013, ¿verdad? Eso fue en el año Lo que 2013. nos cuentas. Sí, eso fue en el año 2013. Estuve con él, pues ya lo conocía desde muchísimo tiempo antes. Yo conocí a Edgar tal vez como en el 2012, no, menos, como en el 2000, perdón, como en el 2006, 2005. Entonces, hace mucho. ¿Y cómo lo conociste? Lo conocí en la iglesia por el hermano de él, por Domingo. Entonces, Domingo, porque sí. Domingo para mí era especial, yo amaba a Domingo con todo mi corazón porque Domingo fue compañero mío en Berea. Entonces ahí lo conocí, pues digamos nos hicimos muy amigos y yo amaba, o sea, Domingo para mí es una persona muy especial. Entonces, bueno, ahí nos conocimos. Y bueno, digamos que desde entonces he estado conectada con Levi Films, he creído en Levi Films, amo este ministerio porque creo que es un ministerio que nos ayuda a llevar la palabra de Dios de una manera completamente diferente e impactante, nos da la posibilidad de hablar de Dios con nuestras propias vidas y con las vidas usándonos a nosotros
hablar de lo que otros han tenido que pasar y que no pueden decir o que no quieren contar sin que esto, pues, digamos, los ponga en evidencia. Entonces, para mí ha sido un tiempo, Levi Films ha sido ese motor que me ha llevado también a descubrir en mí otros dones, como el don de escribir. Entonces, es algo que no he dejado de hacer, que escribo de todo. ¡Qué lindo! Le comencé a ayudar a nuestro director a escribir algunos guiones, a hacer algunos arreglitos, pero digamos que descubrí en mí ese don que Dios había puesto. Qué lindo, qué hermoso ver cómo Dios nos ha dado muchos dones y talentos que de pronto nosotros desconocemos, pero llega el tiempo perfecto en el cual vamos a descubrirlos, y eso es lo que le ha pasado a Claudia con el don de la actuación y también de la escritura. Qué bonito. Vemos que Levi comenzó como una terapia, por así decirlo, ¿no? Para soportar ese momento de duelo en el que estabas pasando, y mira, Dios tenía allí un gran propósito en el cual también te iba a mostrar los dones y talentos que tenías. Bueno, y cuéntanos cómo fue para ti en el año 2015, ¿verdad? No, 2014, perdón, enfrentarte a Volver a Creer, ya con un elenco donde estaba Pedro Rendón, Hans Martínez, también hace parte de esta producción, que son actores profesionales. Entonces, nos cuentas que habías hecho un pequeño personaje allí en una película con Sandy, luego detrás de cámaras, pero ahora ya te vemos frente a cámaras y con este personaje relevante en la película. ¿Cómo fue para ti esa experiencia? No, pues imagínate, yo estaba que me moría del susto, yo decía, Dios mío, o sea, ¿cómo voy a hacer esto? Pero para mí fue también un tiempo de mucho aprendizaje. Aprendí de Pedro Rendón, que conoce muy bien el tema, que maneja muy bien las cámaras. Entonces él me decía, tranquila, cálmate, no hables tan rápido, no hables tan lento, no digas esto, no hagas así. Qué bueno. Entonces, digamos que tuve la ayuda, tuve la guía de él y obviamente de Edgar Sánchez, de nuestro director, que me decía, no, tranquila, no, flaca, es que eso no es así, o sea, entonces obviamente también es chévere, porque ese también es un trato del carácter, pues, porque uno comienza como, no, pero si yo lo dije bien, pero si eres que, y él, no, tiene que ser de esta manera. Pero fue para mí muy bonito, fue un reto bien importante en mi vida. Digamos que para mí fue un momento también en el que pude ver la gloria y el amor de Dios, cuando yo pensaba que lo había hecho terriblemente mal, y Edgar me decía, no, lo hiciste súper bien, bravo, y yo, wow. Entonces sí, fue muy bonito. Es verdad. Y obviamente, como tú lo dices, es que son dos personas que ya, o sea, tienen mucha experiencia en televisión y en... Claro. Entonces, Dios mío, ¿cómo voy a hacer Uno quiere dar la talla. Sí, así es, sí. Y me imagino a nuestro director, sí puedes, ven. Y uno es como, ¿en serio? Totalmente, sí. ¡Qué lindo! Bueno, ahí está Volver a Creer, que es una película que a la gente le ha encantado y que ha impactado muchísimo, ¿no? Ha gustado demasiado esta película, pero bueno, luego en el año 2015 llega Victoria, y qué personaje tan hermoso, el de la hermana de Victoria. Hablemos un poquito de Victoria. Victoria también fue un reto y fue una cosa espectacular, porque creo que muchas de las personas, o pues gran parte del elenco de personas que estaban en Victoria, son personas que nunca tampoco, igual que yo, habían tenido experiencia con la actuación. Entonces, sí, es muy bonito porque también entendí que Dios estaba con nosotros en ese tiempo, porque nosotros teníamos que ir por donde nos guiaban, porque no sabíamos qué otro camino tomar. Entonces, si tú no tienes como mañas, por decirlo de alguna manera, tienes que dejarte llevar. Y las cosas, cuando las hacíamos como nos decían, funcionaban perfecto.
como que ya cuando comenzábamos no, es que esto debería ser así, no, se dañaba todo y era como la locura. Para mí Victoria fue una experiencia muy bonita porque Victoria es una historia bien interesante y es una historia muy conmovedora de cosas que muchas personas, muchas mujeres tienen que pasar y también hombres y que a veces no se habla de ello. Es el engaño, es la manipulación. Hay muchas cosas que son muy, muy impactantes dentro de esa película por todo el contenido que tiene, por todo lo que hay Así detrás de la es. película y detrás de los personajes. Entonces, es una película muy linda, unos personajes maravillosos. Y una cosa que nos pasó, o que personalmente a mí como miembro de este grupo, de esta familia de Levi, me sucede es que se generan unos vínculos emocionales bien importantes con todas las personas que pertenecen a este ministerio. Y Victoria para mí fue como ese arraigarnos unos a los otros y como ese estrechar esos lazos de amor y de amistad. Entonces es bien bonito. Sí, siempre lo hemos dicho, es una familia, somos una familia, gracias a Dios. Ahí estamos, me imagino, pues esto no lo saben porque no lo hemos comentado, pero tenemos un chat, ¿no? Y ahí estamos siempre apoyándonos, sobre todo en oración, es muy bonito, ahí estamos todos conectados, ¿verdad? Y así es, somos una familia. Sí. Pero bueno, yo creo que uno de los mayores retos tuyos acá en Levi Films llegó en el año 2016 con la película El Precio, Sí, ¿no? Donde sí, haces total. este personaje, la esposa del protagonista. Además ya sabemos que es una película basada en hechos reales, en la historia del abuelo de Edgar Sánchez. Y pues hiciste pareja allí con él, fueron partners. ¿Y cómo fue esta experiencia? Pues fue una experiencia bastante emotiva, porque conocer la historia de estas personas y haber tenido la oportunidad de interpretar este personaje que tuvo que sufrir tanto, personas que tuvieron que entregar sus vidas por la difusión del Evangelio en un país en el que en vez de agradecer o de tomar la palabra de Dios como propia, lo que hicieron fue atacarlos y asesinarlos de una manera pues tan vil. Eh, Fue bastante doloroso. De hecho, en algunas escenas yo no podía dejar de llorar y pensando en ellos y pensando en lo que tenían que haber vivido, en lo que tuvieron que sufrir. Parte de esta película se filmó en una finca y yo me imaginaba cómo habría sido en el momento real, o sea, no cuando estábamos haciendo la filmación, sino en el momento real, cuando ellos están con su familia y entran estas personas buscándolos y sin ningún tipo de escrúpulo y con toda la maldad del mundo, llegar a hacer lo que llegaron a hacer y hacerlo con tanta sevicia y con tanta maldad y con tanto nivel de perversión, porque es que fue una cosa terrible y apenas damos pinceladas de lo que sucedió en la vida Sí. real. Para mí fue pues muy, muy, muy doloroso también pensar en que en nuestro país se sembró nuestro evangelio, el evangelio que hoy tenemos hoy, que hoy podemos disfrutar, que hoy estamos predicando libremente, pero se sembró con sangre, que se sembró con tanto dolor y con tanto sufrimiento y con muchas muertes, porque estos apenas son 2 muertes o menos muertes de las que realmente sucedieron, o sea, a mucha Claro. gente, de hecho a los abuelitos de nuestro pastor también le sucedió lo mismo, a Patricio Sáenz y a su esposa. No los asesinaron, pero también tuvieron que pasar cosas terribles. Entonces, es para nosotros también entender que no es que ser cristiano sea, digamos, como, ay, no, o sea, llegamos y ya todo estaba servido en bandeja de plata. No, muchas personas tuvieron que sembrar con sus vidas lo que nosotros podemos disfrutar hoy. Así es.
Y trabajar con el pastor de partner, ¿cómo fue? No, pues De imagínate. esposa. No, pues yo creo que, digamos que yo tengo una empatía especial con él. Yo no soy una persona no soy muy amiguera y no soy muy habladora y no soy más bien soy callada. Entonces, fue como encontrar ese punto en el que tenía que soltarme y al comienzo era como no, o sea, qué raro, no sé, pero fue muy bonito, fue una experiencia bien linda, aprendí mucho de él. Además es que es un privilegio poder tener de primera mano la información que él Claro. adquirió de sus familiares muy cercanos, entonces, y que viene pues por generaciones. Entonces, digamos que en ese sentido para mí fue también pues con mucha mayor responsabilidad tener que asumir este reto y decir, ok, lo vamos a hacer, nos vamos a preparar de la mejor manera, lo vamos a hacer de la manera más responsable y más amorosa y más ceñidos a la realidad que podamos hacerlo. Sí, vimos que era pues obviamente de época, porque pasó en aquellos años. Vemos también en ti, en el personaje, un acento paisa, ¿verdad? Como paisa. Qué bueno, excelente, excelente, excelente actuación, recomendadísima la película El Precio, también ya está el libro, ¿no? El Sí. libro El Precio que escribió Edgar Sánchez. Entonces, bueno, para los que no lo han adquirido, ahí está, es buenísimo, no solo ver la película, sino también leer el libro, porque hay algunos detalles que obviamente en la película pues no alcanzan a estar. Todos tenemos muchos sueños, muchas metas, muchos anhelos, y a veces queremos que se hagan en nuestro tiempo y a nuestra manera. Y vemos cómo, escuchando el día de hoy a Claudia, ese sueño de tener un hogar, de casarse, llega en el momento ideal para su vida y con la persona correcta, que es lo más importante. Bueno, Lala, ¿y actualmente qué estás haciendo? Te casaste, ¿verdad? Cuéntanos. Sí. Pues me casé con el mejor hombre del mundo. Mi esposo, Qué lindo. Ay, mi esposo es lo más precioso de la vida. Qué lindo ver cómo Dios te cumplió ese anhelo de tu corazón. Así es, Qué así es. lindo. Además, pienso que cuando nosotros permitimos que Dios haga la elección por nosotros, todo sale bien. O sea, no digo que sea perfecto y no diga que no nos peleemos, especialmente, por ejemplo, en este tiempo, dos personas criadas de manera tan diferente, dos personas tan distintas, claro, con familias tan distintas. Mi esposo, por ejemplo, solamente era su papá, su mamá, su hermano y él, y yo con una familia tan grande. Entonces, claro, digamos que no ha sido, al comienzo no fue, digamos, como tan fácil el empalme, no en el sentido de que nos hayamos llevado mal o algo así, no, sino de entender que teníamos que sembrar nuestra familia basados en nosotros dos. Entonces, que éramos ya un núcleo diferente, claro, y que teníamos que seguir los dos de manera, digamos, individual, aparte de nuestros papás, aparte de nuestra familia, que ya teníamos que dejar en nuestra casa cosas de nuestra casa y comenzar a hacer nosotros un hogar diferente. Entonces, ¿hace cuánto te casaste, Lala? Nos casamos en el 2016. Y ha sido una súper bendición porque mi esposo es un hombre muy noble, es un hombre con un corazón maravilloso, pero yo siempre le decía a Dios, Señor, yo no quiero un pelele, yo soy de carácter fuerte, entonces yo siempre le decía, Señor, yo no quiero una persona que yo pueda controlar. Que yo la maneje. Sí, que yo la maneje, que yo le diga siéntese y el tipo se siente o levántese y el tipo se... No, yo quiero un hombre que tenga carácter porque yo necesito admirar en él el hombre de Dios que él debe ser. Claro, y entonces, un líder. Un líder. Entonces, porque yo tengo carácter, lo que te digo, que tengo un carácter fuerte y yo no, digamos, yo someto fácilmente al otro. Entonces... Impones... Sí, exacto. Tu temperamento. Sí, entonces
Cuando él llegó a mi vida me encontré con una persona con un corazón dulce, un corazón bueno, un corazón limpio, pero también un corazón firme y un corazón que me dice las cosas como son y no se deja. Entonces para mí eso ha sido espectacular porque yo he visto en mi esposo realmente el amor de Dios, aparte que él es grandote, muy grandotote y también es, entonces, Acuerpado. es acuerpado. Entonces también he visto el amor de Dios en sus abrazos, en sus Qué palabras, lindo. cuando Él me levanta, cuando a veces, tiempos como este, por ejemplo, que sería un tiempo en el que mi hermano cumpliría años, entonces yo pienso y pues que nunca deja de ser difícil, o por lo menos para mí nunca lo ha dejado de ser. Él está ahí para levantarme, pero no para dejarme caer, ¿me entiendes? O sea, como, ok, es difícil, pero no puedes caer más allá de Pero lo no que... puedes quedarte ahí. Exacto, exacto. Qué lindo. Entonces, también es un hombre que tiene la sabiduría de Dios, la sabiduría de conocer la palabra y poderme decir a través de la palabra de Dios, poderme hablar y decirme, esto está bien, esto está mal, estás tomando por un camino que no. Y para mí eso también es muy importante porque todos tenemos momentos en la vida en los que tenemos encrucijadas y no sabemos para dónde ir. Y es Así es. importante tener esa otra persona que te diga, mira, este podría ser el mejor camino, esta podría ser la mejor opción. Entonces, mi Qué esposo es una lindo. bendición. Entonces, desde el 2016 vamos a cumplir ya 4 años de casados y ha sido lo máximo. Qué lindo. ¿Y tu empresa actualmente sigues con ella? ¿Cómo se llama tu empresa? Para que todos también entren allí a mirar si tienes de pronto redes sociales de la empresa. Bueno, es un taller a puerta cerrada, como es un taller de joyería, digamos que lo he tenido muy reservado también, solamente trabajo con referidos, pero sí estamos abriendo una nueva línea, es una línea más comercial, una línea más, digamos, que se puede hacer más, de manera más asequible para todo el mundo. Hasta ahora, digamos que me he especializado más en diseños en oro, plata, diamante, oro, diamantes, platino, joyas, digamos, de alto valor, pero estamos trabajando ya en una línea que va a ser más, digamos, de más fácil adquisición para todo el mundo. Y bueno, Sí. entonces estamos trabajando también en la página, estamos trabajando, bueno, tenía mi página web, pasó una cosa ahí pues que no es chévere, que sucede desafortunadamente, y es que la secuestraron y me cobraron por liberar la Por el página. nombre. Sí, Ajá. entonces dije, Mm, no, o sea, no lo voy a pagar y no lo voy a hacer. Y bueno, y ahí quedó, claro. digamos, y estamos, digamos, como en esa renovación. Pero sí, sigo trabajando y digamos que es mi actividad económica principal. Me consta que haces unas joyas espectaculares. Por ahí he tenido la oportunidad de ver algunas y qué chévere eso, que es algo exclusivo, personalizado. O sea, de verdad hablas con la persona, bueno, ¿qué te imaginas? ¿Qué quieres? Que contenga qué piedras y haces unas cosas bellísimas. Tienes un talento que Dios te ha dado con las manos espectacular. Y bueno, también un talento con la actuación increíble, mira, todos fascinados con tu actuación en las diferentes producciones. Qué bueno que aunque no te hemos vuelto a ver frente a las cámaras, en las últimas producciones, allí estás. O sea, tú eres Levi Films, tienes la camiseta puesta. Yo sé que en el momento que Dios lo permita nuevamente, vas a llegar a una nueva producción, pero qué chévere que siempre estás allí, por ejemplo, en el chat que hablábamos, conectada, sabemos de ti, y ahí estás, dedicada ahora a otro tiempo, o sea, tu hogar también, ahora con todo esto, renovando la empresa, pero siempre estás, nunca te has desconectado, llegaste para Así es. quedarte. Así es, y espero no desconectarme nunca porque esto es parte de ese sueño que Dios ha puesto también en mi corazón, y es difundir el Evangelio a partir
películas maravillosas que tocan la vida de miles y miles y miles de personas. Sí, es impresionante ver el respaldo de Dios con Levi Films. Y esto de escribir, ahondemos un poquitico más en esto, ¿actualmente lo haces a manera, es como de diario o ya es a nivel de películas, de guiones? ¿Cómo lo haces? Pues la verdad es que escribo guiones que nadie lee, solo yo, por ahora. Eh, Sí, por ahora. Escribo también poesías, escribo cositas, pero digamos que lo que te digo, o sea, nadie lo lee, solamente Dios y yo, por ahora, pero ha sido y un... de pronto el esposo, por ahí una cartica de amor al Sí, esposo. pero digamos que ha sido un tema bien bonito también, porque imagínate que cuando yo comencé, pues digamos como a concentrarme un poco más en mi matrimonio, pues tú sabes que primero hay que poner las bases para que después todo funcione bien. Entonces, Así es. cuando me casé, yo le decía a Dios, pues ya, o sea, ¿qué hago? Y Dios me decía, escribe, escribe porque algún día lo que tú escribas, otros lo van a ver. Y yo le decía, Señor, ¿pero cuándo? Y Él me decía, o sea, siendo puntuales, me decía, tú sigue escribiendo lo que yo te estoy dando porque algún día a esto alguien más lo va a ver. Entonces, digamos que ha sido como escribir creyéndole a Dios y también pienso que para mí es como una manera de encontrar esas historias de otras personas y encontrar cuál sería en mi mente el mejor desenlace que Dios tendría para esas historias. Entonces, Wow. sí, ha sido muy bonito. Admirable. Yo siempre he admirado la gente que tiene esta capacidad de escribir porque si a mí me cuesta muchas veces interpretar un personaje, vivirlo y meterme en la mente del personaje, la creación, pues yo digo, ¿cómo hacen? Porque es que no es solo un personaje, estamos hablando de todos los personajes que componen la historia. Tremendo talento. Y mira, Dios te dice, tranquila, tengo el tiempo. Total, total. Mira que me pasó una cosa bien curiosa y es que conocí a una persona bien importante dentro del medio artístico que es un escritor profesional de grandes películas y recuerdo que un día me dijo, quiero leer algo de lo que tú escribiste. Entonces yo se lo pasé. Él me dijo, ¿sabes qué? Es que no tiene, o sea, lo que has escrito no tiene como las reglas literarias y no tiene la profundidad y no tiene la no sé qué. Y yo le dije, ¿sabes qué Pues tiene? es que, a ver, lo haces empíricamente. Totalmente. Y entonces me dijo, pero ¿sabes qué veo? Que leo tus historias y me meto de una manera que es impresionante. Y yo le decía, lo que pasa es que mis historias no tienen la literatura, no tienen todas las La normas técnica, de... Sí, pero tiene al Espíritu Santo. Eso es lo que tiene y lo que hace que esto sea atractivo. Y creo que es lo que pasa también con Levi Films, que aunque nuestras películas algunas personas las vean y digan, no es que no tiene la calidad técnica y es que no tiene la no sé qué y no tiene eh, la pero mejor actuación. sí, pero tiene lo que otras películas no tienen y es el Espíritu Santo de Dios, el poder de Dios encima nuestro cada vez que hacemos cada escena, cada vez que vamos a interpretar un personaje, pidiendo nosotros a Dios que seamos instrumentos suyos para llevar su palabra y su presencia a tantas personas que de otra manera no escucharían lo que están escuchando en estas películas. Eso para mí es lo más importante, que no tiene ninguna academia, que no tienen otras Así películas. es. Además que pienso que en este medio, en el medio del cine, de la televisión, esto se ha vuelto desde hace tiempo una manera de ensuciar nuestra mente y de ensuciar nuestro corazón. Entonces vemos muchas veces películas
que tienen unos personajes que uno dice, wow, qué difícil y qué cosa tan horrible lo que me están mostrando, como que fuera lo que debería suceder cuando realmente esto atenta contra la integridad, contra el sentido humano, contra los principios, contra la moral, contra cosas que parecen ya no ser populares entre las personas. O sea, creo que esta herramienta que Dios nos ha dado con las películas también es para nosotros una responsabilidad, porque es vivir también nosotros en nuestro día a día la presencia de Dios, para que nosotros asimismo podamos llevar a otras personas lo que en nuestra propia vida de verdad es una realidad. Entonces, exactamente. Entonces, y como tú lo dices, es una herramienta muy poderosa, y ya lo hemos hablado con nuestro director. Las películas nos permiten llegarle a la casa, a la persona, a la habitación, a la persona, personas que de pronto no van a ir como tal a una iglesia, han tenido muchas experiencias difíciles y no quiero que me hables de Dios o de este tema, pero a través de las películas hemos recibido, y tú lo sabes, unos testimonios impresionantes de gente que está al otro lado del mundo y que ha sido impactada con nuestras películas. Así es. Y yo, cuando hablando de volver a creer, imagínate que hace un tiempo tuve la oportunidad de ir a Egipto, y en Egipto conocí a un árabe, una persona bastante radical, un árabe, digamos, pues de estos que no aceptan otra cosa diferente. Y algún día puse la publicidad en mi Facebook de Volver a Creer. Entonces él me dijo, ¿qué es eso? Y yo le dije, no, pues es una película en la que yo estoy actuando, en la que estuve, pues, una producción que hicimos. Y quiero contarte que este hombre comenzó a ver la película, pero para ellos eso es un motivo de ser asesinados, porque ellos no pueden, digamos, abrirse a otras religiones. Entonces, para nosotros, ellos nos dicen que nosotros somos coptas, o sea, es el término que ellos usan para los cristianos. Y entonces me contaba que él quería ver toda la película. Eso tocó su corazón de una manera impresionante, pero no la podía ver desde un solo computador porque rastrean las señales. Entonces le pedía a sus amigos 10 minutos de su computador para ver de a 10 minutos la película. Y para mí eso fue impresionante. Y cuando él terminó de ver la película, me decía, háblame más de Dios, háblame más de lo que ustedes creen, háblame más de lo que dicen en la película. Porque él es obviamente una cultura completamente diferente a la nuestra, pero claro, él vivió algo en su propia familia muy, pues que fue para él muy difícil de entender, y aprender a conocer a un Dios diferente al Dios que le había mostrado toda su vida fue para él espectacular. Y él me decía, otras personas ven la película y es como si nada, yo me juego la vida. ¡Wow! Imagínate, entonces para mí eso fue impresionante, y también fue entender que no importa lo que nosotros queramos hablar, queramos decir, si la presencia de Dios no está ahí convenciendo los corazones, nada va a suceder. No pasa nada. Pues qué lindo escuchar esto. Definitivamente seguimos viendo el respaldo de Dios sobre este ministerio, y qué bendición haber tenido este espacio hoy aquí contigo desde la sala de mi casa, habernos tomado un cafecito y conocer más de ti, porque te vemos en estas producciones actuando de una manera increíble, y bueno, queríamos saber quién es Claudia Jiménez. Muchas gracias por abrirnos las puertas de tu casa, por abrirnos tu corazón, por contarnos tu historia. Qué bendición, como siempre lo decimos, sabemos que
que este Encuentros Live va a ser de mucho enriquecimiento para todas las personas que lo vean. Sí, muchísimas gracias por haberme invitado, los amo mucho, espero verlos muy pronto, que nos podamos abrazar muy pronto. Muchos besos. Sí. Te extrañamos mucho, un abrazo muy fuerte, también a tu esposito, un abrazo extendido. Saludos y bueno, ahí seguimos en contacto y esperamos también verte muy pronto frente a cámaras, por favor, con ese talentazo que Dios te ha dado. Gracias. Besos para Cuídate todos. mucho. Bueno, amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por seguir aquí conectados con nosotros. Recuerden suscribirse a nuestro canal y a nuestras diferentes redes sociales para que estén enterados de todo lo que sigue sucediendo con Levi Films. Les mandamos un gran abrazo y recuerden, Dios es bueno en todo tiempo. Chao, chao.